Amigos de la Misión Carismática Internacional Cuenca, qué gusto que una vez más te des este tiempo para recibir de la palabra de Dios a través de nuestra reunión online. Y bueno, estamos muy contentos porque continuamos con nuestra serie Resistencia. Hemos aprendido mucho en esta tremenda serie, hemos recibido mucha palabra que como iglesia el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Y bueno, hoy también vas a recibir una tremenda palabra de parte de Dios. Así es, ¿cómo están todos? Hoy estamos transmitiendo desde el Parque El Paraíso en la ciudad de Cuenca. Para poder iniciar esta reunión vamos a empezar con un tiempo de adoración y alabanza, para lo cual invitamos a Generación 2. Por eso hoy nos reunimos para adorarte, para exaltarte y bendecirte. ¿Qué tal si das un fuerte grito de júbilo ahí donde tú estás? Y levanta tus manos al cielo para adorar al Señor. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti. Me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, eres fiel y nunca fallas. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti. Me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti. Me decidí por ti. Gracias, Jesús. Nos hemos decidido a seguirte, a cada día a buscarte en la intimidad. Y por eso hoy levantamos nuestra voz en un cántico de gratitud, porque tú has sido bueno, has sido fiel y tú estás actuando a nuestro favor. Tú estás con nosotros.
yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar, la tierra temblará. Las puertas se abrirán, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tal si declaramos eso en esa noche? Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Algo
mientras te cantamos, las cadenas se romperán, mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres Él. Dile una vez más. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán, mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres Él que levanta. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres Él, me levantas. Gracias, Jesús. Solo tú nos levantas. Poder disfrutar del tiempo de adoración y alabanza es realmente un privilegio, ya que podemos conectarnos con Dios y resistir a las adversidades. Así es. Bueno, siempre podemos experimentar mucho más de parte del Señor cuando tenemos esa intimidad con Él por medio de la adoración y la alabanza. Y bueno, también una oportunidad para que nosotros podamos recibir de la dirección de parte del Señor en nuestras finanzas es recibiendo una dirección también de parte de nuestra iglesia. Y qué más que siempre nos está explicando por medio de una tremenda palabra. Es por eso que en este tiempo vamos a recibir una descripción de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas por parte de Nelva Franco, a quien vamos a recibir en este momento. Hola, qué gusto poder compartir con ustedes el siguiente mensaje que le he puesto de título Dar con amor y justicia. Vamos a leer en nuestra Biblia en Lucas 11, versículo 42 que dice: ¿Qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda, que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Aunque este versículo empieza de una manera fuerte que nos golpea, es la verdad. La palabra siempre tiene un propósito y es motivarnos a hacer algo para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Como podemos ver, el diezmo es una decisión que deben hacer desde nuestro interior. Muchas veces diezmamos, ofrendamos, pactamos o damos una primicia para agradar a las demás personas, quizás para agradar al pastor, para agradar a nuestro líder, pero olvidamos que al que tenemos que agradar es a Dios, porque esa ofrenda, ese pacto, ese diezmo y esa primicia no va para las personas, sino va para Dios. Él es el que recibe lo que nosotros le damos y por lo tanto, Él se tiene que agradar de ese diezmo y se tiene que agradar de nuestro corazón, de cómo nosotros le damos a Él. Hoy quisiera que usted se analice usted de cómo está su corazón. Quizás hay orgullo, quizás hay altivez,
quizás hay enojo, no sé qué haya en su corazón, pero hoy le invito a que tome esa decisión de cambiar, esa decisión de limpiar su corazón para dar de una manera correcta, como lo dice la palabra. Está bien que nosotros demos nuestros diezmos, ofrendas, pactos o primicias, pero no tenemos que olvidar que lo primero que debemos hacer es amarlo a Él, amar a Dios sobre todas las cosas, como lo dice en el versículo que les acabé de leer, que dice que deben de dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. ¿Qué es amar a Dios? Pues amar a Dios es obedecerlo en todo, obedecer sus principios, no por obligación, sino por amor. Y diezmar, ofrendar, pactar o dar esas primicias son principios que Él ha establecido para que hagamos lo correcto. Y cuando amamos a Dios, amamos su obra y estaremos dispuestos a darle a Dios lo que Él nos pida. Y me llama mucho la atención la historia de Caín y Abel, cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y es que Dios no rechazó la ofrenda de Caín, sino que rechazó su corazón. Dios no se agradó de la ofrenda de Abel, sino que se agradó de su corazón. Y es lo que Dios hace al momento de recibir la ofrenda que nosotros le damos. Él mira nuestro corazón, Él mira el corazón de la persona que le trae ese diezmo, esa ofrenda. Y eso es lo que Dios primero ve, lo que hay en nuestro interior, más no lo exterior. También este versículo habla sobre dar siendo justos. Y es que dar siendo justos es saber que lo que nosotros le damos a Dios es para extender su obra, para extender la misión que Él nos ha encomendado, para extender su reino en esta ciudad y en esta tierra. Dar con justicia es dar, como lo dice la palabra, de todo lo que recibimos, tanto de lo poco como de lo mucho. Recuerden que la palabra también dice que donde nosotros le somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Entonces es el tiempo de que nos arrepintamos delante de Dios de haber tenido un corazón incorrecto. Sí, quizás muchas veces hemos dado por obligación, hemos dado quizás diciendo este mes no te doy, el próximo sí, o quizás muchas veces no lo hemos dado. Pero hoy es el tiempo que yo les invito para que tengan un corazón correcto, para que su corazón sea agradable a Dios y que Él les conceda todas las peticiones que ustedes les han estado haciendo en su lugar de oración. Así que les motivo para que tomen ese diezmo, esa ofrenda, ese pacto y esa primicia y la presenten delante de Dios y que Él mire su corazón y que Él se agrade de ese corazón correcto, de ese corazón que lo aman a Él. Así que le invito a tomar lo que le haya traído a Dios y vamos a hacer nuestra oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por toda la provisión que ha llegado a nuestra casa. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, ese Dios proveedor, ese Dios real, ese Dios que sí cumple. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Hoy nos arrepentimos de haber tenido un corazón incorrecto. Perdónanos, Señor, por la negligencia que había en nosotros al momento de dar. Perdónanos por el orgullo. Perdónanos, Señor, por el egoísmo al momento de darte. Perdónanos, Señor, perdona nuestro corazón que ha sido incorrecto. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a amarte más, a que en nuestro corazón haya el deseo siempre de darte a ti lo mejor. Que para ti sea siempre lo mejor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy nos comprometemos de ahora en adelante a pensar primero en ti, a buscarte primero a ti, Señor, y darte lo mejor. Que de nuestro sueldo siempre vamos a pensar primero separar el diezmo o esa ofrenda para dártelo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y hoy declaro, Señor, que tu bendición está
sobre cada familia que está escuchando esta reunión. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los vas a llenar de tus bendiciones en sobreabundancia, que tú vas a abrir los cielos, Señor, y vas a dar los mejores trabajos, los mejores sueldos, Señor, a las personas que deciden hoy cambiar su corazón, que hoy deciden amarte a ti y entregarte lo mejor para ti, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Nelva, por esa tremenda palabra que nos has enseñado en esta mañana. Y bueno, te recomendamos a ti y a tu familia que nos están viendo en este momento, pues desde tu casa o donde quiera que estás observando y siguiendo esta transmisión, que anotes todos estos principios, que los pongas como prioridad en tu vida para que puedas ver ese milagro de la prosperidad en cada una de tus finanzas. Y cuéntanos, Ariana, ¿qué más hay? Bueno, tenemos preparada una gran palabra que sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida, así que te recomendamos que puedas tener tu cuaderno de apuntes, tu Biblia y que estés 100% concentrado para recibir lo que se viene. Así que invitamos al pastor Fermín Orellana. Un saludo cordial de MCI Cuenca. Estamos nuevamente compartiendo la palabra, aprendiendo de la palabra. Estamos en este tiempo, ya bueno, cerrando prácticamente ya el mes de febrero, cerrando esta serie que le hemos titulado Resistencia. Y estamos firmes y tenemos que seguir avanzando. La semana pasada comenzamos a compartir una enseñanza que le titulamos No calles, donde el apóstol nos enseñaba y decía la palabra en Romanos capítulo 10, prácticamente dice, ¿cómo invocarán en el que no han creído? Pues yo creo que esta semana cada persona reflexionó y está claro que no podemos invocar a alguien en el cual no creemos. Yo creo que todos lo aprendimos y tuvimos este tiempo de vivir arrepentidos, de mostrar un arrepentimiento genuino y experimentar pues el favor de Dios. Y continuamos en este tiempo, pues tenemos una segunda parte que le hemos titulado No calles 2.0. Listo. Romanos capítulo 10, el versículo 14 leímos la semana pasada y nos quedamos allí en la parte de cómo invocarán el que no han creído. Hoy leamos por favor esa segunda parte, la parte B que dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vamos a orar. Te voy a invitar que allí donde estás cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos aprender de tu palabra, por reunirnos por medio de esta plataforma. Señor, hoy disponemos este tiempo para que tú nos hables, nos ministres. Señor, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu palabra y que por medio de la sangre del Cordero que ella es rociada sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, sobre esta palabra, declaramos redención, perdón de pecados, limpieza de pecados, justificación y santificación, Padre, para que estemos prestos y dispuestos para que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. No calles 2.0. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo creerán en el que no han oído? Es raro escuchar a alguien que no sepa de algo, de cualquier tema en estos tiempos, pues estamos viviendo en un mundo, en un tiempo, en la era de la información, en la era donde hay información de todo y por todos los medios. No importa la plataforma, no importa. ¿Quieres una información? ¿Quieres un video? Te vas a YouTube. ¿Quieres un poco más? ¿Sigues a alguien o eres amigo en el Face de alguien y quieres algún tema relacionado a lo que esa persona trata, sea un médico,
sea, no sé, un ingeniero, siempre de acuerdo a la rama, a la profesión que la persona desarrolla, siempre está colocando videos, está colocando, no sé, mensajes, está colocando frases. Si es alguien que motiva a la gente, que tiene ese don para motivar, para hablar, y siempre va a estar compartiendo ese tipo de cosas. Tenemos, pues, información por montones. Esa es como la conclusión de la que yo puedo llegar hoy en día. La información está por todos lados y por montones. Y me llama la atención esta frase. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero era cómo invocarán en el que no creen. Luego el apóstol dice, ¿cómo creerán en el que no han oído? Raro que no escuches de Jesús. Raro que una persona no haya escuchado de Dios. Hoy en el mundo, todo el mundo ya conoce el nombre de Dios, hablan del nombre de Dios, hablan de Jesucristo o hablan de diferentes formas religiosas para relacionarse con Dios. ¿Sabes? Me llamó la atención, no soy muy bueno en esto de redes sociales, medio las veo de vez en cuando y hay algunas personas que me comparten videos que me parecen interesantes. Me compartieron un video, un TikTok interesante. Yo quisiera que antes que continuemos lo puedas ver. Tómate unos minutos y veamos este video, por favor. ¿Sabías que Dios también tiene un nombre? Este es un nombre formado de 4 consonantes, Yod, Hei, Vav y Hei. Es súper interesante porque el nombre de Dios se deriva del verbo Hayah, que significa ser. De ahí que a Moisés le dijera Hayah, Asher, Hayah, o yo soy el que soy. Pero entonces, si el nombre de Dios no contiene vocales, ¿cómo lo pronuncio? Pues los judíos no lo hacen, ellos utilizan otros términos como Adonai o Elohim. Pero en el 1100 los cristianos utilizaron el tetragramaton, que son estas 4 consonantes, con Adonai, y salió Yahuwah, que después se volvería Jehová, pero que el consenso más correcto es Yahweh. Pero lo increíble es lo siguiente, los rabinos dicen que estas 4 letras suenan como la respiración. Al nacer, todos los seres humanos lo primero que hacemos es respirar, pronunciando entonces el nombre de Dios. Por eso el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Yahweh. Así que creas en él o no, cada respiro que das, dices su nombre. Bueno, ¿viste este video? Tremendo, ¿verdad? Me llamó la atención cómo la palabra, el salmista dice en la palabra, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y como este joven nos da la interpretación del nombre de Dios, que el nombre de Dios suena como cuando tú respiras. Así de sencillo. Y el salmista dice, todo lo que respire, alabe, o sea, todo el mundo que respira, plantas, personas, animales, peces, todo lo que respira, alaba al Señor. Por eso el salmista lo dijo así de puntual, y todo lo que respire, alaba al Señor. Tú también respiras, tú también alabas al Señor. Aún el que no cree, aún el inconverso, aún el que practica cosas extrañas, aún aquel que no quiere saber nada de Dios, con el simple hecho de respirar, alaba al Señor. Y hoy quiero que todo el mundo se entere de esto, que solo con el hecho de respirar tú estás alabando a Dios. Compártelo, el video me pareció interesante, me lo compartieron a mí y por eso hoy te lo he puesto para que tú lo puedas ver. Porque estamos en un mundo lleno de información, pero de información que no nos lleva a crecer, sino a decrecer. La información ha sido mal usada, mal intencionada y destruye a las personas. Estamos ya mismo entrando otra vez en este tiempo de contienda electoral donde verás muchas propagandas de un partido, propagandas de otro partido, ambos se atacarán, ambos se darán y tú verás videos del uno, videos del otro y esa información en algunos pues les hará creer que el uno es mejor que el otro. Pero ¿cuál es la realidad? Solamente es información que al fin de cuentas lo único que trata de hacer es confundirte. Pero el mundo ha optado por confundir y confundir y confundir y confundir, porque esa es la estrategia del enemigo.
si logra dividir, porque la confusión trae división, así de sencillo. La confusión trae división, pero para que venga la confusión, primero tiene que venir la distracción. Y en eso estamos hoy en día, tan informados de todo tipo de cosas, pero esa información lo que produce en nosotros es distracción. Te distraes del objetivo, del plan de Dios, te distraes con lo que el mundo enseña, nos enfocamos en la información que el mundo trae y esa distracción pues trae confusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y por así decirlo, la gente es cuando allí el resumen de todo se produce división. No debería haber políticos que ataquen a otros políticos, solamente que tengan pruebas para que esa persona no participe de ninguna parte política. Yo no entiendo cómo cuando están compitiendo por alcanzar algún curul donde van a poder ser representantes nuestros, comienzan a atacarse de una manera tremenda y atrevida. Pero cuando ya están en el poder, no hacen nada con el que tanto atacaban. No lo llevan al lugar que tienen que ir porque al parecer solo es una distracción para confundirte y para dividirte. Si el país se divide, si un hogar se divide, si una persona se divide, su mente se divide, va a tener un problema, va a venir un colapso, hasta un colapso nervioso en esa persona porque su mente tiene tanta información que ya no sabe para dónde avanzar. Así de sencillo actúa Satanás, distrayéndonos. Yo veo a mis hijos, ya mi niña de 20, mi hijo de 14 y tengo 2 pequeñitos. Pero los 2 grandes realmente muchas veces los veo distraídos. Y como padres, a mi esposa y a mí nos toca de involucrarlos en las cosas que vivimos como familia. Ellos están al tanto de las situaciones en todos los niveles y también están al tanto de cómo nosotros buscamos una solución en Dios. Todo lo están aprendiendo en casa. No hemos callado. Ellos tienen que aprender a oír y a oír la voz de Dios. Aléjate de la información que te corrompe. Aléjate de la información que te lastima. Hay información que te llega a tu corazón y que lo que produce en ti es resentimiento. Lo que produce en ti es desesperanza. Produce en ti como que ya no hay salida. Y eso te estanca. Una vez que estás dividido, viene el estancamiento, viene la ruina. Y eso es lo que Dios no quiere hoy en día para nosotros. Dios quiere que tengamos oídos, pero oídos para oír la voz de Dios. Por eso dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán? La palabra dice más adelante en el verso 17, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si las fuentes de información no provienen de la palabra, si las fuentes de información provienen de personas que no tienen a Dios en su corazón, que son personas tal vez culturalmente o bien preparadas, con títulos académicos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, ya no sé cuántos niveles académicos hay porque parece que cada vez suben más. Pero si solo tienen títulos, pero su vida no honra a Dios, yo te puedo decir algo. Tú estás oyendo un mensaje que te va a distraer, un mensaje que te va a estancar, un mensaje que te va a dividir. ¿Cuál es la voz que escuchas a diario? ¿Cuál es la voz que necesitamos escuchar a diario? Yo creo que tú y yo lo que necesitamos escuchar a diario es la dulce voz de Dios. Tantas situaciones aparecen a diario. Puedo ver a personas llenas de temor, llenas de susto y demás cosas.
Pero si tú vas y les preguntas por qué hacen eso, es porque escuché que esto está pasando, porque esto me contaron. Pero no te dicen que Dios de alguna manera les advirtió. Les dije o les invité hace un tiempo atrás que unjan sus hogares, que unjan sus casas con la sangre del Cordero de Dios, que apliquen el aceite, que pongan un cerco de protección. Te pregunto, ¿lo hiciste? Si lo hiciste, estás ya viviendo lo que dice el Salmo 91, pues, al abrigo del Altísimo, donde ningún mal podrá tocar tu morada. Pero si no lo hiciste, si solo sigues teniendo las medidas que tal vez escuchaste de alguien que debes tener para cuidarte de que no venga el virus, de que no entre tal vez alguna persona incorrecta a hacer daño en tu casa, pues yo te digo algo, lo fundamental no lo estás haciendo. Porque ¿cómo creerán en aquel que no han oído? No has escuchado de Dios. Tus oídos todavía están tapados. Estás distraído con la información. Tu enfoque para que venga fe. Algunos dicen, yo quisiera tener la fe que usted tiene. ¿Quieres la fe que yo tengo? Debes nadar en los ríos de agua viva que tiene Dios en medio de su palabra. La palabra de Dios es la que te permite fluir y crecer y prosperar y multiplicarte y conquistar todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo para que conquistemos. Por eso el apóstol dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Necesitas fe, porque yo te digo una cosa, la fe que tienes, que no viene de la palabra, es una fe negativa. Una fe que solo se activa de acuerdo a las circunstancias. Nuestro pastor nos enseñaba sobre la esperanza y la desesperanza en este tiempo, sobre la esperanza espiritual y la esperanza, pues, de lo tradicional o de lo secular. La esperanza espiritual está fundamentada en la palabra de Dios. Pero la esperanza secular o la esperanza que el mundo te da está fundamentada en creer en una persona. Ay, no, es que esta persona si llega acá, si de repente es el presidente, esta nos va a salvar. ¿Cómo te va a salvar? El que tienes que prepararte, el que tienes que trabajar, el que tienes que luchar eres tú. Nosotros tenemos que buscar a Dios y clamar a Dios para que la persona que gobierne sea una persona temerosa de Dios, sea una persona, un empresario, una persona que sepa de hacer empresa, una persona que sepa administrar los bienes. Por eso, tenemos dos candidatos. Investiga por tu cuenta y mira cuál de ellos realmente sabe o tiene el don para administrar. Algo que podría servirnos ahora para poder elegir a la persona correcta. Mira cuáles son los logros que han tenido. Mira su pasado, qué ha hecho, dónde está. Mira su familia, mira su hogar, mira sus hijos. Mira lo que él promueve. Que eso es fundamental en este tiempo, porque no podemos estar nosotros pidiéndole pues a Dios que nos ayude y a la vez apostando o poniendo nuestra esperanza en una persona que está totalmente torcida a los principios de Dios. ¿Cómo puedes decir yo creo en Dios, pero mejor le apuesto al que no cree en Dios? No. Por eso, por favor, enfoca tu vida. También enfoca tu voto en este tiempo y enfoca tu fe. Tu fe te debe llevar a la esperanza, a la esperanza en las palabras de Dios, en la promesa de Dios. Tu fe debe ser espiritual. Tú debes llegar a ese nivel. No calles. Es el tiempo de abrir tus labios. Es el tiempo de buscar la palabra. Hace muchos años, cuando yo leí este texto de Romanos capítulo 10, verso 17, Dios realmente, yo creo que me habló, estoy convencido de ello. Y yo lo entendí así. Dice, así que la fe es por el oír. Y dije, ya, la fe viene por oír. Y luego yo escuché que dice, o leí, y el oír por la palabra de Dios. Entonces para mí fue claro, la fe que viene de Dios, la fe espiritual, viene cuando yo escucho la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hago desde ese entonces? Mis tiempos devocionales no son con la boca cerrada. Son con la boca abierta. Abro la Biblia y estudio la palabra para yo escucharla. Yo tengo que escucharla porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo no abro mi boca,
Yo solamente estoy leyendo mentalmente. A algunos les puede servir, pero yo te digo algo. A mí me sirvió leerla en voz alta. Y llevo así ya muchos años. Ya estamos sobre los 16 años de cristianos. Vamos avanzando a los 17 años, pero ¿qué te diré yo? Unos 14 años desde que leí esta palabra, mi mente se abrió y posiblemente por eso sea que caminamos en un nivel que tal vez a otros no les parece correcto, porque caminamos creyéndole a las promesas de Dios, porque creemos, porque sí lo hemos escuchado. ¿Y cuándo lo he escuchado? Cuando yo estudio la palabra y la estudio para escucharla. Entonces, en medio de tanta distracción, Dios sigue hablándonos. Dios sigue queriendo transformar nuestras vidas. La semana pasada hablábamos de Isaías, pero yo quiero seguir un poquito más. La semana pasada hablábamos cómo Isaías en el capítulo 6 llega a la presencia de Dios, está en la presencia de Dios. Pienso que, como te lo había dicho, tal vez él no tuvo una fe tan espiritual al principio de Isaías 6, porque la palabra, ¿qué dice allí? Que el año que murió el rey, el hombre fue a la presencia de Dios y vio lo que nunca había visto en su vida, vio serafines, vio todo eso, pero que en un momento él llega a cuentas y dice, wow, soy un hombre muerto porque tengo labios inmundos. Pero luego de ese versículo dice la palabra así, en el verso 6 y en el verso 7 de Isaías 6, así que te invito para hablar de este primer aspecto. Dice la palabra, entonces uno de los serafines voló hacia el altar y con tenazas sacó una brasa y con ella me tocó los labios y dijo, con esto te declara inocente, porque esta brasa tocó tus labios. Todos tus pecados quedan perdonados. Mira lo que sucede cuando entras a la presencia de Dios. El primer aspecto es que tú tienes que entender que necesitas ser limpio para estar en la presencia. Ya lo hablábamos la semana pasada y que esa limpieza comienza con el arrepentimiento. Hoy quiero motivarte a esto, a lo siguiente, que dice la palabra, estando en la presencia de Dios, cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando estudias la palabra, cuando la oyes a la palabra, va a pasar esto. Tú vas a ver cómo Dios de una manera sobrenatural comienza a actuar para que tu vida sea transformada, para que la distracción, para que aquella información que tal vez es nociva en tu mente sea erradicada de ti. Sabes, yo cogí una forma de vivir después que conocí a Cristo diferente. Siempre han llegado pensamientos, cosas que tuve que batallar por algún tiempo, que la única forma de poder ser libre fue que cada vez que esos pensamientos llegaban, que era como estar viendo una película, comencé a orar, comencé a tomar la sangre de Jesús. Yo decía, Señor, hoy tomo la sangre de Jesús y aplico esa sangre sobre este pensamiento que estoy recibiendo, que lo estoy viviendo, que lo estoy, Señor, experimentando. Aplico tu sangre, Señor, y declaro que tu sangre pudre todo pensamiento. De esa manera comencé a experimentar un crecimiento espiritual en mi vida. Esos techos de duda, de incredulidad, esos techos de creerme que estoy limpio, de que no necesito nada de Dios, porque ese era mi problema. Mi problema fue hasta los 29 años de edad que yo no creía en Dios, lo decía. Segundo, me consideraba ateo. Y tercero, yo no necesito nada de nadie. Nada de Dios, nada de nadie. Lo que necesito simplemente es yo trabajar, mi título, y eso es todo para seguir adelante. Esa era mi idea. Con esa idea comencé mi hogar. Pero a los primeros años, esa idea no funcionó. Esa idea de no necesito a nadie no fluyó. No fluyó. Necesité experimentar el toque de Dios. Necesité ser transformado. Porque aunque las personas alrededor mío comenzaron a ayudarme, esa ayuda más no produjo en mí un cambio interno, no produjo un cambio mental. Esa ayuda muchas veces promovía, por eso te digo que la información del mundo, la información lo que te hace es como una ceguera espiritual. No ves el mundo espiritual, no entiendes cómo alcanzar las cosas de Dios. El profeta está aquí delante de Dios. Primero dice en el verso anterior, el verso 5, soy hombre muerto, porque he visto a Dios, porque tengo boca inmunda y habito
con gente de boca inmunda. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Pero Dios le responde, Dios habla por eso. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Si sigues alimentándote de información y no de Dios, ¿cómo vas a creer en Dios? Vuélvete a Dios y Dios te hablará. El profeta experimenta eso, dejó de tener sus ojos puestos en la gente y comenzó a tener sus ojos puestos en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual es que él experimenta la redención en su vida. Él experimenta la redención en sus labios. Y dice la palabra, y entonces uno de los serafines voló hacia el altar y con unas tenazas sacó una brasa. Y con ella me tocó los labios y dijo, con esto te declara inocente, porque estas brasas tocó tus labios, porque esta brasa tocó tus labios. Todos tus pecados quedan perdonados. Con cada palabra que sale de nuestra boca, pues esas palabras salen para cumplir un propósito. Y cuando estás lleno de Dios, limpio en Dios, pues tus palabras van a ser efectivas, tus palabras van a llegar y a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero yo lo he dicho, no sé si en alguna ocasión acá, ¿cómo puedes decir que amas a una persona o que amas a Dios si no estás lleno de Dios? Primeramente, Dios es amor. Dios no es solamente el que te da amor. Su nombre es amor, su nombre es amor. Cada vez que respiras, estás adorando a Dios, estás adorando al Rey de la Gloria. Pero escúchame, Dios es amor. Si yo quiero transmitir amor, tengo que estar lleno de Él. Isaías primero experimenta un arrepentimiento. Soy un hombre muerto. Reconoce su pecado, pero ahí mismo la mano de Dios actúa inmediatamente. Él estaba en la misma presencia de Dios, estaba ante el Rey de la Gloria, estaban los serafines alabando y Dios detiene, pienso yo, ese serafín se detuvo de la alabanza de Dios y va inmediatamente y actúa a favor del profeta, a favor del hombre. Dios quiere actuar a favor tuyo. Dios quiere moverse a favor tuyo. Dios quiere hacerlo, pero tiene que limpiarte. Tú tienes que buscar de Dios. Mientras más buscas de Dios, más limpio eres. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. La limpieza de parte de Dios viene mientras más comunión tengas con la palabra, comunión con la palabra, comunión en oración y Dios comienza a purificarte, Dios comienza a limpiarte esos pensamientos negativos, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de incertidumbre, esos pensamientos de que ya no hay más, de imposibilidades, son desechos ante la presencia de Dios. La palabra de Dios entra a tu vida y comienza a limpiarte, comienza a restaurarte. El profeta lo experimenta, el profeta experimenta esa limpieza y su boca comienza a ser transformada. Es importante que tú entiendas que cada palabra de tu boca debe cumplir un propósito y la va a cumplir. Si tus palabras son de bendición, vas a bendecir. Si tus palabras son de maldición, querido amigo, vas a maldecir. Y a veces pensamos que maldición es maldecir, es insultar solamente. Maldición es ser negativo. Eso es tener una boca que maldice. No es que ya no va más en este trabajo. Maldijiste el trabajo. No es que yo creo que ya en ese trabajo ya no voy más. Maldijiste el tiempo laboral. No es que me siento como mal, creo, y comienzas como a ponerte enfermedades, maldices tu cuerpo con enfermedades. No es que con mi esposa no me llevo, no me puedo entender, maldices la relación con tu esposa. Cada palabra cumple un propósito de parte, cumples un propósito en el mundo espiritual, cada palabra actúa. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice que Él nos dio una autoridad y que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y que todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Estoy hablándole al creyente que me está escuchando ahora mismo. Tus palabras tienen poder. Todo lo que ates se ata.
todo lo que desates se desata. Punto. Dios lo dijo, Jesús nos lo enseñó. Es importante entender que cuando uno llega a la presencia de Dios, Él te purifica, Él actúa inmediatamente para que de tu boca no salgan palabras nocivas. Esta semana un discípulo me comentaba su tiempo devocional y cómo él experimentó en su tiempo al leer la palabra cuando el Señor, pues cuando a Zacarías y a su esposa, a Zacarías como profeta, como sumo sacerdote, le tocó entrar a la misma presencia de Dios. Recuerda que antes de Jesús, el sumo sacerdote entraba una vez al año y ese año le tocó a Zacarías. Y él entró a la presencia de Dios a quemar incienso, a orar, a adorar y todo eso. Pero entra a la presencia de Dios y ya eran ancianos, él y su esposa. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios le dice que le va a dar un hijo y el hombre dudó. El hombre fue incrédulo. El ángel se le aparece en la misma presencia de Dios y le dice, te voy a dar un hijo. Y esa brasa encendida estaba ahí. Dios quería encender el corazón de Zacarías, de ponerle fe, de hacer lo que se alegre, que él estaba dando una promesa que le iba a dar algo. Pero la palabra es tremenda porque dice que Dios le dijo a Zacarías que lo inmudeció porque el hombre no creyó. ¿Por qué? Y esta fue como la pregunta que compartíamos con el discípulo. Porque Dios tuvo que inmudecerlo a Zacarías. Porque con sus palabras iba a atar el milagro que Dios le había dado. Cuidado tus palabras, aten la promesa que Dios te dio. Si Dios te dio una promesa de sanidad, cuida tus palabras. Porque si no, dile, Señor, haz lo que hiciste con Zacarías, enmudéceme. Si Dios te dijo prosperidad, dile, Dios, si mis palabras no van a ser de bendición, mejor enmudéceme. Dios tuvo que enmudecer a Zacarías. Y de esa manera pudo verse el milagro. Al año siguiente, su esposa estaba abrazando al profeta Juan el Bautista. Ojo, pero Dios tuvo que actuar. Y Dios actuó a sí mismo en Isaías. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer lo que tú necesites. Por eso no calles. Si tienes una promesa de parte de Dios, pero tienes pensamientos totalmente contrarios, anda delante de Dios y no calles. Dile, Señor, por favor, si mi boca no me va a permitir ver el cumplimiento de esta promesa, Señor, enmudéceme. Señor, si mi fe no es la correcta, Señor, por favor, permíteme disfrutar del pan de cada día de tu palabra. Ahora, esa brasa encendida, algunos se estarán preguntando, ¿y a qué hace referencia esa brasa encendida en estos tiempos? ¿Cómo puedo ser limpio ahora? La palabra dice en Hebreos capítulo 10, verso 10, y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Lo que el carbón encendido hizo en la boca de Isaías fue santificarlo. Hoy en día tú y yo tenemos un lugar donde ser santificados. Cristo Jesús. En Cristo somos santificados. La palabra nos enseña claramente que hoy en día ese carbón encendido es Jesús. En Cristo Jesús tú y yo somos santificados. Mira, experimenta, dile a Dios, no calles, dile, Señor, quiero experimentar la revelación de la cruz. Lo que Cristo experimentó en la cruz fue nuestra redención, es nuestra redención, querido amigo, es nuestra redención. Por eso Hebreos dice, y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. En Cristo tú y yo somos santificados. ¿Y para qué somos santificados? Porque te quiero decir algo, tú y yo somos la diferencia. Tú y yo podemos cambiar la historia, nuestra historia personal, nuestra historia familiar, nuestra historia como nación. Podemos cambiarla, podemos cambiar la historia con nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe inspirar a otros a creer en Jesús. Tú estás santificado si hoy procedes a ir al trono de la gracia y pedir, Señor, que tu sangre, Jesús, me santifique. Porque la obra de la cruz nos santifica a ti y a mí. La obra fue de redención. Dios te redimió por medio de la sangre del Cordero.
¿Y para qué te redimió? Para que no calles. Di conmigo, no calles. Jesús lo dijo más adelante, le hablaba a sus discípulos. En el capítulo 4 del libro de Marcos, dice así la palabra del verso 21 al verso 25. Y agregó, Jesús les estaba hablando a los discípulos, ¿es lógico que uno encienda una lámpara y la ponga debajo de una caja o debajo de la cama? Por supuesto que no. Cuando uno enciende una lámpara, la pone en un lugar alto donde alumbre. No hay nada escondido que no se vaya a conocer, ni nada hay oculto que un día no haya de saberse. El que tenga oídos, oiga. Verso 24. Y les dijo, fíjense bien en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, se les dará a ustedes y se les dará mucho más. El segundo aspecto, el primero, recuerda, tienes que santificarte en Dios. Segundo aspecto, Dios te santifica para hacerte una lámpara. Dios quiere darte un brillo, pero para que alumbres a otro. La salvación es personal, pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es que tú puedas iluminar a otros, que otros puedan ver la luz de Jesús en tu vida. Por eso dice la palabra, es lógico que uno encienda una lámpara y la ponga debajo de una caja o debajo de una cama. ¿Tú crees que Dios te está encendiendo, que Dios te está llenando de su espíritu, que Dios te está santificando para ponerte en oculto? No, Dios te está perfeccionando, Dios nos está limpiando para hacernos lámparas encendidas en este tiempo, y no para colocarnos debajo de una cama, sino para colocarnos en lo más alto. Los lugares de honra son para ti, los lugares de empresarios reconocidos son para ti. Todo Dios lo ha hecho para que tú brilles, pero para que brilles con la luz que Dios da. Porque eso debes entender. Mira, es algo simpático entender cómo funcionaban o cómo funcionan las lámparas, pero en la antigüedad eran unas vasijas de barro, pues que las ponían en horno y las hacían duras, y dentro de esa vasija colocaban aceite y colocaban una mecha allí. Esa mecha consumía el aceite y la lámpara brillaba. El aceite lo da Dios, la unción del Espíritu Santo. Esa mecha encendida eres tú. Pero para que la mecha siga alumbrando, tiene que tomar del aceite de Dios. Tú necesitas el combustible de Dios. Si tú quieres ser una lámpara, y una lámpara correcta, alumbrando con la luz de Dios, tienes que estar lleno de Dios. La lámpara sirve cuando está llena. Una lámpara sin aceite no sirve. Dios te hizo una lámpara con aceite y quiere usarte para que alumbres tu casa, tu esposa, tus hijos. Tu familia ve a Cristo, tu familia ve el poder de Dios. Este tiempo se experimentó algo como familia, pero lo lindo fue que ya al final de toda esta prueba, podría decir yo, todos honraron a Dios. Todos decían, fue Dios el que nos cuidó, fue Dios el que proveyó, fue Dios. Dios fue glorificado en este tiempo. Pero porque en medio de esta situación lo que se hizo es orar, buscar a Dios, aplicar la sangre de Jesús, y pudimos ver el milagro en todo lo que hemos pedido con mi esposa y como iglesia, porque hemos estado clamando. De otra manera, estamos siendo lámparas encendidas con el aceite de Dios. Mira, no hay nada escondido que no se vaya a conocer, ni no hay nada oculto que un día no haya de saberse. Todo lo que haces se va a saber, y todo lo que digas va a ser escuchado. No calles, abre tu boca, sé testimonio, entiende esto. Dios quiere darte más. Por eso el Señor Jesús dice claramente, el que tenga oídos, oiga, dice en el verso 23, pero añade y dice, y les dijo, fíjense bien en lo que oye. Fíjense bien en lo que oye. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál es tu alimento de tus oídos diariamente? ¿Cómo alimentas el oído de tus hijos? ¿Cómo alimentas el oído de tu pareja? Mi amor, estás linda, ¿le dices así? Y tu mujer, ¿cómo le dices a tu esposo? Wow, aquí viene el empresario, aquí viene el galán. ¿Cómo le dices a tu esposo? ¿Cómo le dices a tu esposa? ¿Cómo le dices a tus hijos? Alimenta el oído de ellos.
Llénate de Dios. Sé una lámpara de Dios. Mira, Dios nos escogió. No éramos dignos. Yo no era digno de que Dios me coloque aquí para hablarte de Él. Él tuvo que limpiarme. Yo entendí que Jesús dio su vida por mí. Hoy quiero que entiendas eso. Jesús dio su vida. Dios puso a su Hijo y Jesús dio su vida por ti. Pero Él quiere llenarte de un aceite fresco. Él quiere hacerte una lámpara encendida. Haz un autoexamen en este día. Esta semana, preocúpate de escucharte lo que tú dices. ¿Cómo son tus palabras diariamente? Preocúpate de analizar lo que piensas, cómo son los pensamientos que llegan. Y sobre todo, preocúpate de pasar tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo estudiando la Biblia. Pasa tiempo orando. Porque Dios te quiere dar más. Eso es lo que dice la palabra. Fíjense bien en lo que oyen. Suelta un poquito el TikTok, suelta un poco el Face, suelta un poco el WhatsApp, suelta un poco YouTube, suelta un poco de tantas cosas que seguimos y buscamos y queremos escuchar diariamente. Suéltalo. Ándate al altar de Dios y sacrifícalo como un Isaac en tu vida. Señor, este ha sido mi Isaac, por eso no te he estado escuchando. Por eso Jesús dice, fíjense bien en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, se les dará a ustedes. Si estás dando el amor que necesita tu pareja, te felicito. Si estás dando el amor que tus hijos necesitan y la provisión y todo lo demás, te felicito. Pero si no, la palabra es clara y dice, porque con la misma medida con que ustedes den a otros, se les dará a ustedes y se les dará mucho más. Yo no sé si tú quieres que en tu casa haya más palabras incorrectas, negativas, nocivas, pero la palabra dice que se les dará más. Yo no quiero más de eso en mi vida. Dios me escogió para hacer lámpara, pero tengo que preocuparme porque esta lámpara reciba el aceite de Dios diariamente. Preocúpate por eso. Te invito ahí donde estás a que hagas una oración conmigo. Dile, Jesús, perdóname por haber sido una lámpara, pero una lámpara que no tiene el aceite correcto. Señor, necesito ser limpio. Necesito presentarte todo aquello que en mi vida ha sido una prioridad antes que tu presencia, antes que tu palabra, antes que estar adorándote y buscándote en oración. Hoy reconozco mi pecado, Señor. Hoy no callo mi pecado y entrego como Señor Abraham entregó a su hijo Isaac en el altar. Hoy presento el Isaac que estaba estorbando en mi vida para que tú me sigas llenando de ese aceite fresco. Presento todo aquello que es un estorbo en mi vida. Señor, todo aquello que está impidiendo buscarte más y más. Señor, hoy lo presento delante de ti. Señor, recíbelo, Padre. Si la distracción en mi vida han sido las redes sociales, hoy, Padre, las presento. Hoy decido soltar todo aquello que impide que yo tenga tiempo y un tiempo, Señor, de excelencia contigo. Sé, Señor, que si yo quiero dar amor, tengo que ser lleno de ti. Sé, Señor, que si yo quiero sentirme limpio, debo experimentar esa limpieza que tú produces cuando estudiamos y te buscamos a ti. Señor, por eso hoy, arrepentido, te pido perdón y pido que la sangre de Jesús hoy me limpie. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús hoy la aplico sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón. Señor, declaro que esa sangre ahora mismo se lleva de mí toda rebelión, toda rebeldía, toda maldad, toda distracción. Se lleva de mí toda división. Se lleva de mí todo aquello que estaba ocupando el primer lugar antes que tú, Señor. Hoy la sangre del Cordero me limpia, Señor. Hoy experimento como Isaías esa limpieza a través de ese carbón encendido. Cristo Jesús, tú eres el carbón encendido. La sangre de tu cuerpo llagado es el carbón encendido que hoy me limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida, limpia mi hogar.
Es la sangre tuya, Jesús. Hoy recibo tu sangre. Hoy entiendo que por ella yo soy redimido. Declara conmigo, dile, Señor, por tu sangre, bendito Jesús, yo soy redimido. Recibo perdón de pecados, recibo limpieza de pecados, recibo, Señor, ahora mismo la justificación y la santificación. Y declaro, Padre, que yo soy una lámpara que se está llenando de tu presencia, de ese aceite divino. Y que de hoy en adelante mi boca será para bendición, mi boca será para declarar lo correcto, mi boca servirá, Señor, aún para atar aquellas cosas negativas, nocivas que estaba viviendo en mi vida y en mi hogar. Lo creo, Señor, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, que hoy ha recibido esta palabra. Señor, pido que tú lo sigas llenando de tu aceite divino. Señor, llénale su mente, llénale su corazón, Señor, y que de su boca fluyan palabras de bendición, palabras de edificación, palabras, Señor, que sirvan para motivar, que sirvan para restaurar, que sirvan, Señor, para construir. Señor, gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que ese es el tiempo de no callar. Gracias, Señor. Amén y amén. Querido amigo, pido que esta sea la palabra que llene tu vida en este día y en esta semana y experimentes esa llenura de parte de Dios. Y no calles. Llénate del aceite de Dios. Que Dios te bendiga. Avanzamos por más. Gracias por haberte dado el tiempo de conectarte a nuestra reunión del día de hoy. Recuerda aplicar estos principios en las diferentes áreas de tu vida para que puedas ver una transformación. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, que nos encuentras como MCI Cuenca. Así es, y bueno, nosotros esta semana vamos a tener todas nuestras células con normalidad. El día martes también vamos a estar en macrocélula. Es importante que te conectes a estos tiempos que nosotros como iglesia estamos desarrollando, que son también para tu bienestar y para el de tu familia. Y bueno, gracias por haberte conectado a esta transmisión. Que Dios te bendiga.